Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a completar el conjunto Capriche. Mirad, os recuerdo, por si estáis llegando nuevos al canal y no lo sabéis, tengo un vídeo tutorial de esta falda larga. Así que lo primero que tenéis que hacer es ir a ese vídeo tutorial para ver cómo se hace esta pieza central, que es la que vamos a utilizar de nuevo para hacer la parte de arriba, para hacer el top Capriche. Bueno, pues una vez que tengamos, ya vienes de ahí, de ver el vídeo, ¿vale? Y ahora empiezas a ver este. Una vez que tengamos, porque ahí te explico el material y todo, así que no lo voy a volver a explicar aquí. Una vez que tengamos 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En vez de 12 que teníamos en la falda, hacemos 10. Vamos a empezar a que esta parte nos quede por aquí un poquito más rectita, ¿vale? Y ya dejamos aquí las cizas. Pero solo lo haré, creo, que en la parte de arriba. Y la parte de abajo igual me la dejo un poquito así subidita, con una vuelta o ninguna. Ya lo voy viendo. En principio sería solo en esta parte, en la que nos coja el cuello. Con nuestro gancho del número 3 y el material que ya lo que voy a hacer, el resto de lo que voy a hacer va a ser todo en el tono de base, que es el chocolate. Me vengo aquí arribita de este primer punto. Aquí busco el primer punto, que es la cadenita. Aquí. Aquí paso la hebra y hago 1, 2, 3, 4 cadenas para tener un punto alto, y voy a hacer un punto alto alargado doble en cada uno de los puntos. Saco 1, 2, 3, 4 y así en todos los puntos. 1, 2, 3, 4. Como tengo 6 puntos, pues aquí llevo ya 4, 5 y 6. Un deslizado en ese punto, en la última cadenita del siguiente escaloncito, y así voy haciendo hasta llegar aquí. Aquí ya paro, giro y voy hacia abajo, y después tendremos que hacer independientemente el otro lado. 1, 2, 3, 4 y repito todos esos escaloncitos hasta arriba del todo haciendo esto. Tengo 3, 4, 5 y 6. Me voy aquí al siguiente escalón, a la última cadenita, y deslizo y repito. Voy subiendo, como te digo, aquí será mi última unión, aquí arribita. Voy a ponerlo en el punto anterior para que no me moleste cuando vaya a hacer el cierre, pero para que tú veas hasta dónde hay que llegar. Luego, como os digo, la vuelta número 2 será del revés y bajaremos. Luego volveremos a subir y cada vez nos iremos quedando más acá. Hemos llegado arriba y ya aquí en la cadenita deslizo. ¿Veis? Donde tengo el marcador ya tengo que girar. Giro. Y ahora voy a deslizar estos 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5 y aquí en la cadenita 6. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer lo siguiente. Una cadenita, salto el primer punto, hago un punto en el siguiente. Una cadenita, salto un punto en el siguiente. Ay, perdón, lo estoy haciendo mal, porque no estoy haciendo el punto alargado.
Vale, salto uno y hago un punto en el siguiente. Cadena, un punto en el siguiente, cadena, salto un punto y aquí has hecho la cadena, pues tienes que hacer 1, 2, 3, 4 más, entonces serían 5 en total, saltas un punto y desliza, porque vamos a empezar a bajar. Y aquí está el punto alto y la cadena de separación. Y repito, ahora serían un punto en cada punto. Vamos a alternar el calado con el punto. Aquí ya pertenece a hacer un punto en cada punto. Y en el siguiente escaloncito hacemos de nuevo el calado. Vale, aquí ya en el último punto tú has hecho 5 puntos, el sexto serían 1, 2, 3, 4 para tener la altura del punto y aquí un deslizado. Ahora vamos a hacer el calado. Una cadena, salto un punto, hago un punto. Cadena, salto un punto, hago un punto. Y ahora son cadena y 4. 1, 2, 3, 4. Son 5 en total. Te vienes aquí a la cadenita y desliza. Bueno, como si puedes apreciarlo, hemos hecho calado, puntos, calados, ahora punto. Un punto en cada punto. Y así vamos a ir hasta llegar al último bloquecito, que es este. Aquí es un punto en cada punto, en el siguiente el calado. Así hasta llegar. Vas a terminar con los puntos, no con los calados. ¿Vale? Así que continúo. Ahora aquí, como solo es un punto que no va con calado, pues son 4 cadenas en vez de 5. 1, 2, 3, 4, deslizo y ya empiezo calado. Cadena, salto y hago un punto. Cadena, salto y hago un punto. Y ahora son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y desliza. De nuevo los puntos, calados y los puntos. Y aquí tengo 5 y 6. Aquí no hacemos las 4 cadenas, bajamos, hacemos el punto para quedarnos arriba. Porque no tenemos que seguir bajando. Hemos llegado al final. Hemos completado 2 vueltas. Y ahora vamos a hacer la tercera. Mirad de dónde estábamos con el marcador, como ya hemos movido hasta acá. Pues ahora vamos a mover hasta acá, veréis. Venga, esta es la vuelta número 3. Aquí tengo que empezar con el calado. Así que hago 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto, hago un punto. Cadena, salto un punto, hago un punto. Cadena, salta el punto que te queda y ya deslizas aquí a la cuarta cadenita, aquí arriba. Y ahora tendrás que hacer 1, 2, 3, 4 para tener un punto y tienes que tener un total de 6. Así que entra en el espacio. Tendrás ya el segundo, el tercero en el punto, el cuarto en el espacio, el quinto en el punto y el sexto en el espacio. Deslizo
aquí en la cuarta cadenita. Ahora tengo que hacer los calados, así que subo con 5, perdón, 1, 2, 3, 4 para la altura del punto y una más para la separación. Salto un punto, hago un punto, cadena, salto un punto, hago un punto, cadena y ya deslizo en la cuarta cadenita. Y vuelvo a repetir aquí los 6 puntos, aquí el calado, aquí los 6 puntos, aquí el calado, y ya cerraríamos, cerraríamos aquí, porque ya estaríamos a la altura. Ya no podemos seguir subiendo. He llegado arriba, así que ya solo tendría que deslizar aquí en la cuarta cadenita y girar. Me tengo que volver a deslizar hasta quedarme aquí arribita en esta cuarta cadena. Entonces aquí hay una cadena, me deslizo, un punto, me deslizo, una cadena, me deslizo, un punto, me deslizo, una cadena, me deslizo y en la siguiente cadena, que sería el punto, me deslizo. Aquí me he deslizado mal y se me ha quedado feo y no me gusta. Vuelvo a hacerlo. Ahí así en la cadena, en el punto, en la cadena, en el punto, en la cadena, en el punto. Vale, vamos a bajar aquí con calado. Así que voy a seguir ahora aquí hasta llegar a este último punto para que me quede aquí encima el caladito. Una cadena. Salto un punto. Cadena, salto un punto y aquí van 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me deslizo. Aquí voy a hacer puntos. Uno en el espacio, el 2 en el punto, el 3 en el espacio, el 4 en el punto, el quinto en el espacio y el sexto son 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, porque voy bajando. Aquí en la cuarta cadena deslizo. Ahora toca calado, luego puntos, calado y terminamos con puntos. Cuando llegas aquí al final ya haces las 2 cadenitas y puedes cortar la hebra, porque nos quedamos con esas 3 vueltas. Aquí se ven. Mentira, tenemos 4. Tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas. Entonces te queda, mira, te quedas aquí arribita y escalones te quedan 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí arriba ha sumado en recto 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer lo mismo hacia allá. Esas 4 vueltas que hemos dado. 1, 2, 3, 4, sí. Hemos dado 4 vueltas. Si cuentas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tienes 4. Vale, no sé por qué me había parecido que eran 3. Y ahora enganchas aquí arribita porque tienes que hacer lo mismo en este otro lado. Y pensándolo bien, lo vamos a hacer también en los otros 2 lados de abajo. Nos va a quedar mejor. Nos va a cubrir un poquito más. ¿Vale? Así que al final sí que lo vamos a hacer también en estos 2 lados de abajo. Lo mismo que estoy haciendo aquí. Vuelvo a enganchar. Y esto es, bueno, pues hacemos lo mismo. Lo que pasa es que en vez de empezar en el extremo, estamos empezando arriba. Y ahora vamos bajando. Entonces aquí hago
voy a hacer una cadena por asegurarlo. ¿Qué tengo aquí? Los puntos. Pues tendré que empezar haciendo esa primera vuelta que solo era toda de puntos. Tengo que hacer 1, 2, 3, 4 sacadas. 1, 2, 3, 4 sacadas. Tengo 2 puntos, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ay. 3, 4 y aquí engancho. Vamos bajando. De nuevo los 6 puntos. ¿Vale? Entonces ahora ya repito lo que hemos hecho aquí. Ahora cuando llegue aquí al final, he terminado mi último punto número 6, tengo que empezar con el calado. Punto, calado, punto, hasta que llegue aquí arriba, cierro, bajo, esas 4 vueltas. Y lo mismo aquí abajo. Pues he completado también este otro lado. Y os dije que íbamos a hacer aquí abajo lo mismo. No, al final no. Al final va a quedar mejor haciendo. Mira, yo voy a añadir aquí y voy a hacer como si hiciera una vuelta otra vez de esta misma que hicimos para... ¿Vale? Cuando llegue aquí, bajo. Todo completo. Y cuando termine esa vuelta ya voy a dar una vuelta en punto bajo alrededor de todo. Esto siga quedando, lo que nos va a la falda nos siga quedando en piquito. Pero quiero tapar un poquito más aquí, así que voy a dar una vuelta más. Solo tenemos que volver a añadir aquí arribita. Yo ya estoy en la parte de abajo. Solo tengo que añadir aquí. Y hacer 1, 2, 3, 4. Y voy haciendo los puntos. Tengo 2. Tres. Me está molestando esta hebra. 4, 5, 6, aquí deslizamos en la cuarta cadena y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, los 6 puntos, deslizo los 6 puntos hasta llegar aquí arriba. No estamos arriba del todo, te voy a recordar cómo hacía. 1, 2, 3, 4, hacemos otro punto, ya llevo 2, 3 con el de las cadenas, 4 y 5. Y el 6 son 4 cadenas que bajan. 1, 2, 3 y 4. Engancho y ya de nuevo hago 5 y las 6 las 4 cadenas que bajan. Porque vamos bajando ya. 2. 3. 4. 5, 1, 2, 3, 4. De nuevo 5 y así. Porque ya vamos a ir bajando. Cuando ya hayas completado esa vuelta que estás aquí, haces una cadena y ya vamos a hacer punto bajo por todo. Aquí gira, tienes que hacer aquí mismo en el punto 1, cuando acabes haces el otro, porque tienes que hacer 2.
dentro del punto 1. Aquí en cada fila, en cada punto hacemos 2. Aquí hago 1 y 2. En el siguiente punto hago 1 y 2. En el siguiente punto hago 1 y 2. Aquí en el siguiente punto hago 1 y 2. Te vas llevando la hebra, la vas escondiendo. Mira, aquí ya esta hebra la he escondido lo suficiente como para cortarla ya. Ahí. Y ahora para girar. Hemos hecho ahí 2. Aquí arribita del punto hago 1 y 2. Porque es una esquinita y tenemos que girar. Aquí tengo 6 puntos. Voy haciendo 1, 2, 3, 4 y 5, porque el 6 lo hemos hecho aquí en la esquina. Ahora tengo que subir hacia arriba, pues subo con 1 y 2, y aquí arribita tienes que hacer que te dejes una cadena de separación. Aquí no, me estoy deslizando porque estoy acostumbrada a hacerlo deslizado, pero hay que hacer punto bajo. Y en realidad tienes que hacer ahí 2, porque vas a ir haciendo esquinas. Y dentro del espacio ya haces 1 en el punto 1, dentro del espacio 1 en el punto 1, dentro del espacio 1. Ahora de nuevo tienes que ir subiendo hacia arriba, haces 1, 2, aquí arribita del punto 1, 2 en el espacio 1. Mentira, no hay espacio, que aquí ya tenemos puntos. Así que ya te va directamente al punto siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente y al siguiente. Y de nuevo sube. A ver cómo va quedando estos escalones, si lo estoy haciendo bien. A ver. Así, va bien. Nos tiene que ir quedando así escalonado. Ahora aquí tengo que subir este escalón. Aquí. Vale, vamos haciendo esto. Aunque veo que no es que se marque mucho el escalón. Voy a probar, bueno, en principio está así explicado, pero voy a probar de otra forma por si lo tengo que modificar. Al final, como casi siempre, de la forma más fácil es como queda mejor. Así que desecho y mirad, aquí tengo los primeros puntos hechos, me queda uno más por hacer. Tengo esos 6 primeros puntos y ahora aquí tenemos un punto alto, una cadena. Bueno, pues aquí en este punto para subir tengo que hacer 1, 2 y ahora esa es la subida, el 3 sería el punto y el 4 sería la cadena de separación, y ya me voy al punto, cadena, punto, cadena. Y de nuevo tengo que subir aquí, aquí ya subo un punto, entonces son 3. 1, 2 y el tercero sería ya que estoy encima del punto, me voy al siguiente. Este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. De nuevo aquí tengo que hacer 4 en este espacio. 1,
2, 3, 4 y ya te va. Punto, cadena, punto, cadena, y aquí van 3. 1, 2 y 3, y ya un punto en cada punto. 2, 3, 4 y 5, que son los que me quedan. Y así al final es como mejor queda. Así que voy por todo ya, ¿vale? Cuando ya llega al otro extremo haces igual que aquí, por aquí haces igual que aquí. Hemos completado todo en punto bajo y ahora, tanto en este lado, este extremo, como en este, vamos a crear como para podernos atar en la espalda. Y después, bueno, esta es la parte que queda abajo, esta es la que queda arriba. Voy a girarlo para que lo veáis mejor. La parte recta es la que queda arriba. Pues después tendremos que sacar unos tirantes que nos enganchen. Yo había pensado así, que nos enganchen ahí. Bueno, como eso aún no lo tengo claro, voy construyendo poco a poco. Aquí retomo y vamos a ir haciendo para podernos atar esta lazada en un lado y en otro. Pero como ahora mismo sería muy ancho, vamos a disminuir en un par de vueltas. Por ejemplo, este primer y segundo punto lo hago en 1 y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí me queda todavía 11 y haría este y este 12. ¿Vale? Aquí ya hemos reducido. Tengo 12 puntos. ¿Por qué lo cuento? Porque en el otro lado tengo que hacer lo mismo. Ahora subo una cadena y vuelvo a hacer estos dos primeros y los dos últimos los reduzco. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya me quedo con 10. Porque estos dos los convierto en 1. Cadena y giro, tengo 10. Ahora en esta siguiente voy a tener 8 porque voy a quitar el primero y el segundo. Y el último, perdón. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y estos dos últimos en 1. Y 8. Cadena y giro. Aún sigue siendo ancho, así que vuelvo a reducir. Estos dos primeros, 1, 2, 3, 4, 5 y estos dos últimos serían ya 6. Cadena, giro. Todavía lo podemos hacer más estrechito. 1, 2, 3 y ya me quedo con estos dos, 4. Cadena, giro. Y bueno, 4 puede ser ya buena idea. Y ya continúo haciendo 4 hasta tener un largo que me sirva para hacerme una lazada. 3, 4, cadena, giro. 1, 2, 3, 4, cadena, giro. ¿Vale? Vamos haciendo 1, 2, 3, 4, cadena,
giro. Pues no te sé decir. Las vueltas suficientes, como te digo, como para que me dé para luego atármelo bien. Así que aquí me queda todavía un buen trozo. Esto mismo lo tengo que hacer en el otro extremo. Tenemos lo que nos amarra en los laditos. Aquí ya tengo mis dos lazadas para poderme amarrar. Y en la parte de arriba, mirad lo que he hecho. Tú tienes aquí una parte que va completamente recta y que después empieza a hacer escaloncitos a un lado y a otro, ¿no? Bueno, pues yo he cogido arribita del todo, desde este último punto, 12 puntos. En punto bajo, he vuelto del revés con los 12 puntos. Siguiente vuelta, he disminuido a 10, he vuelto con 10. Siguiente vuelta, 8, he vuelto con 8, 6, he vuelto con 6 y ya me quedo con 4. 70 vueltas he dado con 4. Aquí también he dado 70 vueltas con 4, ¿vale? Luego he pasado todo esto, me he venido aquí al final, he cogido estos 12 últimos puntos y he repetido lo mismo. 12 vueltas con 12, 10 vueltas con 10, 8 vueltas con 8, 6 vueltas con 6, 4 y ya 70 con 4. Y tengo la medida perfecta, mira, está arrugadillo porque me lo he estado atando para comprobar cómo quedaba. Entonces, genial para atar aquí al cuello. Y para atar aquí detrás. Aquí detrás. Y bueno, pues ya tenemos el top. Que queremos tener el conjunto como yo os lo muestro. Tipo vestido ya, porque va unido. Pues lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te puedes hacer la falda y el top independiente, ponértelo por separado, o hacer como yo, que para mí a mí me parece más cómodo. Y en cualquier momento podría desunirlo. Lo voy a unir, pero en cualquier momento podría quitarle la unión. Cogemos la falda Caprice, que ya la tenemos hecha. A ver, ¿cuál es nuestra parte delantera y cuál es la parte de atrás? Da igual, porque son las dos iguales, pero yo voy a mirar cuál me gusta más para que vaya adelante. ¿Vale? Lo he decidido. Busco aquí mi centro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Bueno, pues aquí voy a buscar los 6 puntos centrales. Si me voy aquí al centro, el centro sería este. Estos 3 puntos serían mi centro. 4, 5, 6. Me puede venir a este lado o a este. Más o menos este sería el centro. Aquí. Bueno, pues eso lo voy a coser del revés. Voy a ir cosiéndolo normal. ¿Vale? Voy a poner aquí esto mismo para que se me quede fijo, pero esto iría cosido. Aquí en el centro. Aquí. Esto es opcional, ¿eh? Yo lo voy a coser porque me ha gustado. Me lo he puesto, lo he enganchado y a mí me ha gustado un montón. Y ahora cuento 1, 2, 3, 4 y 5. El escalón número 5. Esto hay que darle un poquito de vapor ahora, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. Este escaloncito, aquí al final, el último punto de ese escaloncito, o los últimos 2 puntos de ese escaloncito, yo los voy a coser donde tengo la costura. Queda bastante invisible, me va a costar verla, pero más o menos está aquí. Entonces aquí voy a dar 2 o 3 puntaditas para unirlo a un costado, a un lado y al otro. El otro igual. Voy a buscar donde tengo la costura. Esto puesto yo me lo he enganchado porque se ve mejor. No sé, que se lo he quitado para que lo veáis vosotros mejor. Pero puesto es como realmente se aprecia todo mejor. Aquí está la costura. Aquí. Y vuelvo a contar hacia arriba 5 escalones. 1, 2, 3, 4. A ver. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí al final del 5 voy a volver a hacer unas puntaditas.
y me va a quedar, aquí no se ve, pero lo habéis visto en la foto, y me va a quedar unido por esos 3 sitios. Queda el vestido como un vestido cutout, que a mí me encantan para el verano, y siempre tendría la opción, como te digo, de si no te gusta ir enseñando la barriguita porque no quieres o porque no puedes o por lo que sea, no te preocupes, porque tú puedes hacer este top completamente recto. Ya habéis visto que aquí puse recto hasta donde quise, pero lo podía haber puesto recto completo. Y la parte de abajo la podría haber puesto recta completa y haber alargado. Y ya tienes un top recto hasta la largura que tú quieras. O sea que se puede modificar para todo el mundo. ¿Vale? Pero esto es la idea de que yo quería hacerlo así un poquito más juvenil, más veraniego, para la playita. Lo adaptas a tu gusto. No tiene más que eso, que simplemente poner recto el top y alargarlo. O hacer 2 partes, 2 piezas, una delante y otra de atrás. Ya lo puedes tú modificar. Yo tenía esta idea en mente y lo conseguí. Voy a unir esas partes y ya me despido de vosotras. Bueno, pues ya lo terminé de unir. Mirad, lo tengo aquí ya planchadito y todo. Le he dado vapor con la plancha, que me preguntáis, ¿cómo le das vapor? Simplemente tengo una plancha de vapor y le paso así por encima el vapor. Pero suavemente, ¿eh? Casi sin rozar la prenda. Mira, la unión en el centro, en el costado y en el otro costado. Y ya, listo para podértelo poner. Qué bonito ya, una vez que le he dado ya el vapor, qué bonito. Por ya coge la caidita y se ve la prenda súper mona. Bueno, no me entra aquí, pero ya la habéis visto puesta. ¿Quieres hacerte la falda solo? Te haces la falda solo. ¿Quieres hacerte, que lo tienes en el tutorial anterior, la falda solo? ¿Quieres hacerte el top? Lo haces. ¿Quieres hacer el conjunto? Lo haces. ¿Quieres hacerte con la falda, con el patrón de la falda, pero vestido? Puedes hacértelo perfectamente, lo puedes modificar, porque tú coges el patrón de la falda, le añades arriba unos tirantes, tienes un vestido. Echa la imaginación, ¿vale? Pero a mí me apetecía hacer esta prenda. Sé que no es disponible para todos los públicos, lo sé. Me lo vais a decir, yo lo sé, pero os estoy dando un montón de opciones, porque la falda sola es para todo el mundo. Y la falda convertida en un vestido playero, perfectamente, ¿eh? Porque tú aquí arribita, lo que te digo, le sacas un poquito aquí de cuello, le sacas el tirantito, es que te va a quedar monísimo con el punto caladito y de todo. Más larga, más corta, como quieras, la puedes modificar. La idea es que aprendierais esta puntada tan bonita, que es súper chula. A mí me parece ideal la combinación de color que tú quieras. Esta es muy bonita, esta combinación de color me ha quedado súper bonita. Pero bueno, yo te doy la idea y luego tú, cada uno, lo puede adaptar a su gusto. Bueno, ¿qué me decís? Bonito, ¿verdad? Pues ya sabes. Ponte a hacer lo que te va a encantar. Esta puntada es adictiva, ¿eh? Te lo advierto. No puedes dejar de tejer. Bueno, nos vemos muy prontito. Hasta luego.